quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y el domingo pasado le decía que vamos a ver a partir del versículo 24 en el verso 33 en adelante. Pero para que podamos tener una mejor comprensión, vamos a comenzar no con el capítulo 24 de esos versos en adelante, sino con el capítulo 25. Porque en el capítulo 25 lo que Jesús hace es contar tres historias a los discípulos y a todas las personas que estaban escuchando el discurso de Jesús en ese momento. Les cuenta tres historias que usted va a ver que se identifican en el Evangelio como parábolas. Una parábola es una historia, ya puede ser real o ficticia, pero que contiene cosas probables, ¿sí? Aunque no haya sucedido exactamente como se está contando, pero son probabilidades, son cosas que pueden suceder. Eso es una parábola, una historia que relata, por ejemplo, que no está relatando necesariamente la historia de una persona en particular, pero que está relatando una historia posible. Como es diferente cuando decimos, mira, te voy a contar lo que me pasó en tal situación. Entonces estamos relatando una historia personal o relatando algún acontecimiento de alguna otra persona. Pero una parábola no identifica a una persona en particular, no dice esto le sucedió a fulano o a sultano, sino que habla de una historia general que puede suceder. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Okay, para que no me tarde mucho en esto. Así que el capítulo 25 nos cuenta tres historias. La primera se identifica como la parábola de las 10 vírgenes, la segunda como la parábola de los talentos y la tercera como el juicio de las naciones. Así que estamos en el capítulo 25. El capítulo 25 comienza en el verso 1, en el verso 14 y en el verso 31 con una afirmación que es similar. Verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Verso 14, el reino de los cielos es como. Y verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Así que, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos se explica a través de estas tres historias y el reino de los cielos se hace evidente en esta frase. El reino de los cielos es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Pero para que usted lo comprenda un poco mejor, vaya a Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 27 y 28. Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, que es el reino de los cielos. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice el verso 31 del capítulo 25. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y luego el verso 27 del capítulo 16 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Ahora observe lo que dice el verso 28. De verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que el reino de los cielos es cuando el Hijo del Hombre venga. Pero Jesús mismo especificó que cuando Él venga, algunos de los que estaban con Él en ese momento lo verían. Así que la venida del reino de los cielos, ¿es futura o pasada? Pasada. Aunque nosotros leemos en el texto estas declaraciones como cuando venga el reino de los cielos o cuando el reino de los cielos llegue, nosotros la leemos en tiempo futuro, pero al entenderla en todo el contexto del Evangelio de Mateo, debemos entender que era una profecía de un evento que iba a suceder en el momento, como dice en el verso
en el verso 27, en el momento en que algunos de los discípulos todavía estarían con vida. Debemos partir de ahí. Entonces, tenemos en cuenta esto. El capítulo 25 habla de la venida del reino de los cielos. Y en estas tres historias que toca Mateo capítulo 25, vemos dos aspectos del reino de los cielos. Uno, el juicio contra los incrédulos, y dos, la recompensa hacia los creyentes. Que el capítulo 24 es precisamente una explicación de estas dos cosas. El juicio de los incrédulos se hizo evidente en la persecución de aquellos que no creyeron en Jesús hacia sus discípulos. Pero también se prometió que cuando Jesús viniera en su reino, pagaría con tribulación a aquellos que persiguieron a la iglesia. Así que yo quisiera que usted tuviera una hoja en blanco en su mente y la divida en dos. Y que mentalmente puede usted escribir esto: el reino de los cielos es o fue la venida de Jesucristo para juzgar a los impíos en Israel y bendecir o recompensar a los justos. Y podemos entonces dividir capítulo 24 y capítulo 25 en estas dos partes que son esenciales: el juicio contra los incrédulos y la recompensa a los creyentes. El juicio contra los incrédulos y la recompensa a los creyentes. Entonces el capítulo 25 usa tres historias para que aquellos entiendan a qué se refiere el reino de los cielos. Entonces déjeme preguntarle, ¿la venida de Jesucristo es pasada o futura? Pasada. Nosotros esperamos la culminación del reino, pero no esperamos el inicio del reino. No esperamos lo que algunos de 1600, de 1800 para acá comenzaron a predicar como el reino milenial. Nosotros no lo esperamos. Jesús está hablando de algo que iba a suceder en su tiempo, de manera que el verso 28 es muy enfático. De verdad les digo que hay algunos de los que están aquí, y cuando Jesús dice hay algunos de los que están aquí, no se está refiriendo a ustedes y a mí, porque lo podemos entender así, ¿verdad? Hay algunos de los que están aquí, Jesús me está hablando a mí, que no verán la muerte hasta que el Hijo del Hombre venga en su reino. Pero no estaba refiriéndose Jesús a la Iglesia Bíblica Reformada Manantiales del 2019. Estaba refiriéndose Jesús a los que lo estaban escuchando en ese momento.Nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura y por lo que dice la historia, y que mucho de ello es tradición, que el último de los discípulos en morir fue Juan el apóstol, el teólogo, como algunos lo conocen, Juan el Amado. Algunos fechan su muerte en el 100 después de Cristo, pero hay poca evidencia de ello. Algunos fechan la muerte de Juan en el año 70 o poco después del año 70. Y eso concordaría más con lo que Jesús está diciendo, si entendemos que la venida de Jesús o la venida del reino, la llegada del reino, tenía que ver con dos aspectos importantes: la condenación de los incrédulos y la reivindicación o la bendición para los justos. Como en cada predicación, hermanos, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta con el propósito de entender mejor el texto, usted puede hacerla con toda confianza y trataré de explicar, trataré de responder a la pregunta, desde luego con la base de la palabra de Dios. ¿Hasta aquí va bien todo, hermanos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, entonces regresamos al capítulo 25, Evangelio de Mateo, capítulo 25. Cada una de las tres historias comienzan con esta afirmación: entonces el reino de los cielos será semejante. Verso 1. Verso 14, el reino de los cielos es como un hombre. Y verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y enfatizo, entonces el reino de los cielos era el momento en que el Hijo del Hombre, Jesucristo, viniera en su gloria para condenar al impío Israel y para reivindicar o para bendecir a todos aquellos que creyeron en él como el Mesías.
Si comenzamos con la parábola de las 10 vírgenes, recuerden, estamos hablando de una comparación. Cuando nosotros usamos una comparación, no intentamos que aquello que estamos comparando sea idéntico en todo. Por ejemplo, cuando le decimos a una persona, hablas como perico. Uno, es una comparación, porque los pericos no hablan. Entonces es una comparación que tiene como propósito solamente hacer semejante a alguna situación en particular. O cuando decimos, caminas como una tortuga. No estamos diciendo que camina con sus 4 extremidades y que no, sino que queremos hacer una comparación en algo en particular. No que toda la persona es una tortuga, sino que hay algo que le hace semejante a una tortuga, a un perico, a un... Cuando decimos, hueles como león. Bueno, yo nunca he oído un león. Pero por la forma del dicho parece que huelen feo. Entonces queremos hacer una comparación a algo particular. ¿Sí me está entendiendo? Cuando vamos a la parábola, entonces la parábola es una comparación, pero no, la intención en este caso de Jesús no es que quien está escuchando la parábola encuentre una relación en cada caso. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, las 10 vírgenes, las 5 representan al pueblo de Israel y las 5 representan a la iglesia del Nuevo Testamento. Y el esposo es Jesús. Pero yo jamás he visto que el novio se case con las acompañantes, se casa con la novia, ¿no? No con lo que hoy llamaríamos las damas de honor. Entonces, quienes tratan de encontrar un significado para cada parte de la parábola se meten en problemas. De hecho, hay un canto de Jaime Murray que se basa en este pasaje y que es toda una contradicción teológica, porque dice: y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pero hablando teológicamente, los que van a las bodas, hablando teológicamente, Pablo dice que la iglesia es la novia de Cristo, no la convidada a la boda. O sea, ese canto es toda una... Sí, es una incoherencia teológica. Por no entender que una parábola no tiene como propósito encontrar una relación en cada aspecto, sino encontrar qué es el punto de comparación, cuál es el punto de comparación. Y el punto de comparación está muy bien definido en las 3 parábolas. Usted puede ver capítulo 25, en el verso 2, en el verso 1 tenemos la descripción de la parábola. Entonces el reino de los cielos será igual, no será como, en el sentido de que exactamente así será, sino que será semejante, será igual, será como a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿En qué se parece el reino de los cielos y esta historia? En que el reino de los cielos fue anunciado al pueblo de Israel e Israel estaba esperando la llegada del reino de los cielos. Como en esta historia, 10 vírgenes estaban esperando la llegada del esposo. En eso son semejantes, en que los israelitas tenían que estar esperando la venida del Mesías, como estas 10 vírgenes tenían que estar esperando la llegada del esposo. Mire, las bodas hebreas eran todo un acontecimiento y también eran diferentes, no eran iguales en todos los lugares, sino que cambiaban de lugar en lugar, de ciudad en ciudad. Así que es difícil reconstruir la historia porque se tiene poco conocimiento de cómo era una boda judía, porque todas eran diferentes. Lo único que tenemos es lo que el texto nos va relatando y tratemos de imaginar esto. Algunos eruditos dicen que generalmente las bodas se hacían por la tarde, comenzaban por la tarde y que duraban toda una semana. Yo no sé si toda la semana la gente que era invitada se quedaba ahí, o si se iban a su casa y regresaban al otro día. Pero la cosa es que toda esa semana era una semana de fiesta, comían, se divertían, se alegraban en la boda. Gracias a Dios que no somos judíos. Pero
Era todo un acontecimiento, involucraba mucha alegría. Observe lo que dice en el verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo. Note la comparación, capítulo 24, verso 36. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Luego, en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Noé comenzó a predicar acerca del diluvio, esa gente cayó en un estado de, Noé no sé cuántos años lleva hablándonos del diluvio y no pasa nada. En capítulo 24 y en capítulo 25, en las 3 historias del capítulo 25, usted va a encontrar la constante, que el novio tarda en llegar, el dueño de la casa tarda en llegar y aparentemente el juicio también tardó en llegar. En las 3 historias, en el capítulo 24, la historia gira alrededor de la aparente tardanza del juicio sobre los impenitentes. Jesús murió en el año 33. Aproximadamente 33-34. El templo fue destruido en el año 70. ¿Cuántos años pasaron? 37, casi 40 años. Para ellos era una tardanza. De hecho, el apóstol Pedro en la segunda carta dice que algunos se burlaban del anuncio de juicio y decían: ¿dónde está aquel juicio que tanto nos han anunciado? Todas las cosas siguen igual que siempre. La esencia de estas 3 parábolas está en la tardanza de la llegada del reino de los cielos. Nosotros por la historia sabemos que sí llegó ese reino. De hecho, como creyentes nosotros vivimos dentro de ese reino. Así que tenemos las cinco insensatas. Son insensatas, ¿por qué? Porque tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Probablemente tomaron la lámpara y ya la llevaban encendida. Si pensáramos que la fiesta era de noche, entonces probablemente tomaron las lámparas. Hermanos, hay muchas cosas que pudieron haber pasado. Número 1, el novio había salido a la casa de la novia para que regresara a su casa y celebrar la fiesta, y ahí estaban las vírgenes, o ellos venían de camino y ellas estaban esperando en algún lugar para unirse a la procesión. Hay algunas posibilidades, pero lo que sí es claro es que pasó tiempo y ellas pensaban que la venida iba a ser inmediata y no se prepararon, es decir, no llevaron más aceite para mantener sus lámparas encendidas. Tome en cuenta que la historia está siendo relatada en un tiempo donde no hay alumbrado público, donde no hay celulares para que prendas la luz, donde todo era diferente a lo que nosotros hoy podemos hacer para solucionar una situación de esas. La esencia está en que estas fueron insensatas. ¿Por qué fueron insensatas? No se prepararon para la tardanza. Y simplemente, aunque el texto no lo dice, pero al no prepararse para la tardanza, no estaban preparadas cuando el novio viniera. Versículo 6. Y versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan y compren a los que venden ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué pasó cuando en los días de Noé y su familia entraron al arca? Se cerró la puerta.
Ahora, ¿está usted viendo que lo que nos está llevando al texto es que la venida de Jesús, su ministerio fue un tiempo de gracia especial para el pueblo de Israel, pero que estaba anunciado que iba a haber un tiempo en el que ya no iban ellos a alcanzar salvación cuando el juicio fuera ya inminente, y por más que quisieran arrepentirse, habría terminado ese tiempo? Ahora, yo no estoy diciendo que los judíos no puedan arrepentirse en este tiempo, estoy diciendo que en ese momento antes del juicio, después de ese tiempo que se les dio, ya no pudieron arrepentirse. Esa es la esencia del pasaje. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió diciendo: de verdad les digo, no las conozco. Y luego observe, verso 13. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora observe el verso 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, entregó otros 5 y dijo: Señor, me diste 5, aquí tienes lo que he ganado. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora pasa de una historia de una boda a una historia de negocios. Acabamos de leer la historia. Y ahora, ¿puede usted compararlo con el pueblo de Israel? Al pueblo de Israel se le entregó una encomienda. ¿Cuál era esa encomienda? Extender el reino de Dios. Cuando Jesús llega, se encuentra que no solamente ese reino no ha crecido, sino que en el mismo pueblo hay pobreza. Y me refiero a pobreza no en el sentido económico, sino que hay gente esclava de Satanás, ignorantes de la voluntad de Dios. Si ustedes regresan a otra parábola, por ejemplo la parábola de los labradores malvados, Jesús precisamente condena en el liderazgo judío su incapacidad de hacer que la gente que no cree en el Mesías creyera en él. Una incapacidad que se hace evidente en ellos mismos. Ellos no pueden ver en Jesús al Mesías prometido. ¿Cómo se les castiga? Se les castiga de esta manera: quítenle lo que tienen y denle el que tiene más. Y a este, échenlo a las tinieblas de fuera. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, el reino de Dios tiene que ver con 2 aspectos que dije al inicio: el castigo a los impenitentes, a los incrédulos, y la recompensa a los justos. Pero el reino de Dios también en este aspecto tiene que ver no solamente con a quién se le da, a quién se castiga y a quién se recompensa, también tiene que ver con quién o en dónde está el reino de Dios. Porque eso también nos habla de comunión. 5 vírgenes que quedaron excluidas, un hombre que quedó excluido, 5 vírgenes que no se les permite entrar y tener comunión con el esposo y la novia, y un hombre al que se le echa fuera y deja de tener parte en la casa de este hombre rico. Así que el reino de los cielos tiene que ver también con los que se quedan fuera y con los que se les permite entrar o tener comunión. Y
quiero ahondar sobre esto, pero quisiera preguntar, ¿tienen algún comentario, hermanos? ¿Tienen alguna duda? Si quieren comentar algo, pueden hacerlo. Si quieren preguntar algo, también pueden hacerlo con toda confianza. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así es. Ahorita pasaremos precisamente a la aplicación a nosotros como iglesia. Nosotros no estamos esperando la venida del reino. Entonces, ¿cómo se aplican estas parábolas a nuestra situación actual? Ahí es a donde voy a comenzar a aplicar estas parábolas. A nosotros que no esperamos la venida del reino, nosotros que no estamos esperando un juicio inminente, ¿qué es entonces lo que nos enseñan estas parábolas? Lo primero también, bueno, no lo primero, sino también algo que quiero que tengan en su mente, hermanos, es que el reino de los cielos no tiene que ver con un lugar etéreo como la sociedad occidental lo tiene pensado, ¿no? Cuando alguien muere, generalmente se dice, ya se fue al cielo con el Señor. Bueno, eso puede ser en parte, ¿verdad? Pero cuando el Evangelio dice, el reino de los cielos es semejante a, o se parece a, no está refiriéndose, no está diciendo, yo quiero que ustedes conozcan cómo es el cielo, allá donde vive Dios, y se los voy a explicar de esa manera. El reino de los cielos es como cuando un hombre se casa con su mujer. No nos está dando una descripción de algo etéreo, nos está diciendo qué es o cómo entender el reino del cielo. Lo primero que debemos entender es que el reino de los cielos es algo presente y algo que está en medio del pueblo de Dios. En ese sentido, la iglesia no solamente tiene una esperanza celestial, la iglesia puede decir que vive en el cielo, porque el reino de los cielos es la persona de Jesucristo, Él y todo lo que está bajo su autoridad. Eso es el reino de los cielos. Y Mateo es un libro que explica con mucha claridad el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando Jesús aparece, dice Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando la gente voltea a ver, ¿qué ve? ¿Ve nubes? ¿Ve neblina? Nosotros cuando en estos días fríos, a lo mejor algunos pueden decir, ay, siento como que estoy en el cielo, mira cuánta neblina hay, ¿no? Pero cuando los discípulos, cuando la gente escucha, el reino de los cielos se ha acercado y voltea, ¿qué es lo que ve? A un hombre. Entonces el reino de los cielos no es algo etéreo, algo lejano, algo que no se puede tocar. El reino de los cielos es la persona de Jesucristo. Esto es parte del entendimiento del reino de los cielos. Desde luego que Mateo nos va ampliando el concepto del reino de los cielos, pero esto es esencial. Entender que el reino de los cielos no es un lugar etéreo, sino que comienza en la persona de Jesucristo. Bien, capítulo 25 entonces. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? A partir del libro de Génesis, o desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que la humanidad se divide en dos partes. Los que tienen relación con Dios y los que no la tienen. Génesis 1 y capítulo 2 comienza narrándonos la historia de la creación. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Génesis capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, de la rebelión del hombre hacia la autoridad de Dios, y escuchamos esas palabras: y expulsó Dios a Adán y Eva y puso un querubín en el huerto para que no pudieran volver a él. A partir de ese momento vamos a encontrar al hombre errante, lejos de Dios,
y sin esperanza. Capítulo 4, capítulo 5. Caín mata ¿a quién? A Abel. ¿Dónde está tu hermano?, pregunta el Señor. ¿Qué le dice Caín? ¿Soy yo su niñera? Pregúntale al celular. La última vez que lo vi tenía el celular. ¿Soy yo su niñera?, dice Caín. Y el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y luego, cuando el Señor impone el castigo por ese primer homicidio que sucede en la tierra, el Señor le dice a Caín, errante serás en la tierra. La misma maldición que recibieron sus padres, errante eres en la tierra. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La tierra ya no será más tu casa. Todo lugar donde estés, sentirás que no estás en tu tierra, que no estás en tu casa. Y a Caín se le da la misma sentencia, errante serás en la tierra. Y Caín dice, es un castigo demasiado grande. Cualquiera que me encuentre seguramente querrá matarme. Es decir, tendré que andar huyendo, escondiéndome. Soy un errante. Capítulo 11. De hecho, capítulos 7 y 8, 6, 7 y 8, el diluvio. Vemos otro tipo de expulsión. No solamente una expulsión física, sino una expulsión absoluta de la tierra. Dios rae o destruye a todos los seres humanos sobre la tierra y solamente conserva la vida de 8 personas. 8 personas. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Expulsando a toda esa humanidad porque le habían desobedecido. Capítulo 11. Están en la tierra en el Sinar, construyen lo que conocemos como la Torre de Babel. Y de ahí el Señor los dispersa. ¿Qué está haciendo? Otra vez castigando al hombre y extendiéndolo en la tierra. Errante serás en la tierra. ¿Por qué? Porque eres necio, porque eres desobediente. Ahora, ¿se da cuenta que Dios castiga al hombre expulsándolo de la tierra? Y el ser expulsado de la tierra no tiene que ver, hermanos, con que no podamos construir casas o no podamos tener familia o establecernos en un lugar, sino que incluso estando establecidos en un lugar, la persona siente que no puede prosperar porque no se siente en casa. Muchas personas dicen, me voy a Estados Unidos porque ahí sí voy a prosperar. Y llegan a Estados Unidos y siguen en las mismas. Puede que crezcan económicamente, pero familias destruidas, hogares desintegrados, no encuentran la prosperidad. Así que la Biblia nos enseña que el juicio de Dios sobre todos aquellos que no lo obedecen o que no creen en Él es el ser expulsados de la buena tierra que Dios creó. Llegamos a Mateo capítulo 25 y encontramos exactamente lo mismo. 10 vírgenes que fueron invitadas a tener comunión con el esposo, 5 fueron expulsadas. 3 hombres que fueron llamados a trabajar con un hombre muy rico, 1 fue expulsado. Capítulo 25, versículo 29 en adelante, usted puede ver el juicio como en capítulo 25, versículo 31 en adelante, usted puede leer el juicio, como la mayoría le llama el juicio de las naciones. Otra vez el Señor separando ovejas de cabritos en esta metáfora, y a los cabritos expulsándolos. ¿Se da cuenta de eso? Expulsión, 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 comunión, comunión, comunión. ¿Cómo se aplican estas 3 parábolas en nuestra vida? A la iglesia en la actualidad, ¿qué significado tienen para nosotros? Hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, regresa nuevamente al tema de ser errante, y observe lo que escribe en el capítulo 2, Efesios, capítulo 2. Versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué era el hombre o qué es el hombre sin Cristo? Un hombre sin esperanza. ¿Perdón? Un hombre sin esperanza. Un errante. Un errante. ¿Mande? Alejados de la ciudadanía de Dios. Errantes. Errantes. Así que
este pasaje que estamos considerando, Mateo capítulo 25, no solamente tiene que ver con el destino final del hombre. La mayoría concluye que aquí, por ejemplo, cuando dice ahí será el lloro y el crujir de dientes, está hablando de ser lanzado al infierno. No, ese no es Jesús no está haciendo referencia a eso. Desde luego que en una parte sí hace referencia, pero creo que está hablando de esas tres formas de ser alejado de Dios. Por ejemplo, en el versículo 13, en el versículo 12 y 13 del capítulo 25, Jesús en la parábola, el novio dice estas palabras, dijo, de verdad les digo, no las conozco. El primer tipo de alienación, de separación, es no tener comunión con Dios. Ahora observe cómo va creciendo, versículo 30, al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. Y observe lo que dice en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Como si Jesús a propósito nos estuviera contando historias que llevan un final de menos a más. Desde no te conozco, vas a sufrir hasta una eternidad perdida. De menos a más. ¿Y no es esta la experiencia del hombre, hermanos? La razón por la que vemos una sociedad que está tan golpeada por sus pecados, tan lastimada, tan adolorida, tan llena de miseria, es por una razón. No quieren creer en Jesucristo y por lo tanto ellos han ganado que el Señor les pueda decir, no te conozco. Pero eso no es lo terrible. Bueno, ese es el inicio de un camino a la destrucción, porque el no te conozco lleva a un échenlo a las tinieblas de afuera. Si no te conozco, yo no puedo darte nada, no puedes tener comunión conmigo, yo no puedo ser tu Dios y tú no puedes ser mi pueblo. Échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un himno hay un himno viejito, quizá algunos de ustedes lo recuerden, que dice algo así como: vivir sin Dios era mi ser cual nave naufragada, sombras sin luz, desasosiego en mi vida abundada. Y no solamente es una descripción poética de la vida sin Dios, es una realidad. El hombre sin Dios no tiene esperanza. El hombre sin Dios está muerto. ¿Qué significa estar muerto? Recuerden, estar muerto significa no tener relación. Primero con el Creador. El hombre sin Dios está muerto. Clama a Dios y Dios no le oye, porque Dios no oye a ¿quiénes? A los muertos. El hombre se desespera en su dolor y el hombre incluso puede decir, ¿dónde está Dios? Incluso el impío ha llegado a una conclusión: si Dios existiera no hubiera tanto dolor, y llega a esa conclusión porque clama y nadie le responde por una razón: se ha alejado de Dios y Dios se ha alejado de él. Hay separación. Vivir sin Dios, hermanos, en esta condición es vivir en un mundo donde es el lloro y el crujir de dientes. La historia nos está hablando de aquellos días. Implicaba estar fuera de una casa donde tenías toda la protección, toda la seguridad, y ser desterrado a un lugar donde no tenías la protección que podías tener en una casa. Pero finalmente termina con la destrucción eterna, el castigo eterno. ¿Nota usted el proceso? ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? Si el reino de los cielos se ha acercado y si el reino de los cielos llegó en el tiempo en el que el Evangelio nos está hablando, eso significa, hermanos, que nosotros tenemos todo lo contrario a lo que se describe en estos juicios. Capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
¿Qué significa el reino de los cielos para nosotros? El reino de los cielos significa para nosotros, en primer lugar, que ha sido restaurada la relación entre Dios y nosotros. Entre nosotros y Dios. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. El reino de los cielos entonces significa que nosotros, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no solo esta iglesia, sino cada iglesia que cree en Jesucristo, que ha entendido correctamente el Evangelio, ha venido a una relación particular, a una relación especial con Dios, de manera que para nosotros Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios tan cerca de nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios con una comunión tan perfecta y tan cercana a nosotros a través de la fe en Jesucristo. Nosotros, como aquellas prudentes, entramos porque creemos que Él es el Mesías y porque realmente creemos que Él ha venido a salvar a su pueblo y somos llamados a estar en una relación particular que ninguna otra nación, que ningún otro grupo de personas puede tener, sino solo a través de Jesucristo. Pero si eso no fuera suficiente, observe lo que dice el capítulo 25. Capítulo 25, verso 20. El que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ahora, ¿usted cree que Jesús está hablando metafóricamente de la muerte? Que está diciendo: bien, fuiste muy trabajador, ahora como recompensa te voy a matar para que te vayas al cielo. No, desde luego que no. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, la razón por la que el apóstol Pablo es capaz de decir: para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la razón por la que Pablo puede decir que puede vivir cerca de Cristo y morir y seguir cerca de Cristo es por una razón. Él sabe que a través de Cristo hemos sido llamados a una relación tan perfecta con Dios que ni siquiera la muerte puede separarnos de Él. Si vivimos, Él está con nosotros, y si morimos, nosotros estamos con Él. ¿Quién puede separarnos del Señor? El reino de los cielos no es una patria lejana que anhelamos. El reino de los cielos es la presencia de Dios en medio de esta vida, donde vivimos. Y si el día de mañana morimos, seguimos en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una relación directa con Cristo, con Dios a través de Jesucristo. Eso es el reino de los cielos. No es algo que esperamos. Desde luego, estamos felices aquí, pero también anhelamos que esta intimidad en la que ya vivimos sea completada cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Pero ya no vivimos en desesperanza, a eso me refiero. Ahora, ¿recuerda usted en este capítulo 25 que este hombre rico en el verso 28 dice: quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Y verso 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es lo más que se nos ha dado a nosotros que al pueblo de Israel le fue quitado? La presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, capítulo 2. Que la misma fuerza que levantó a Jesucristo de los muertos es la que opera en todos nosotros. ¿Sabe por qué nosotros tenemos más? No porque hayamos sido mejores, sino porque el que nos representó fue mejor que todos nosotros. Pero Israel decidió negarlo a Él, no lo quiso como su representante, lo tuvieron como un loco, como un endemoniado, como un lunático. Dijeron: crucifíquenlo.
y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo poco que tenían, la ley, la revelación, porque Pablo escribe en la carta a los romanos, de Israel son los profetas, de Israel es la ley, pues lo que tenían les fue quitado y le fue dado a un pueblo que no lo conocía. A ese pueblo nos ha sido entregada una riqueza que jamás buscamos, que nunca imaginamos, porque éramos extranjeros, estábamos desterrados, sin Dios y sin esperanza en este mundo, y hemos venido a ser herederos de una gracia que no merecíamos. Estamos en el reino de los cielos. ¿Qué pueblo como nosotros que cuando sufre puede doblar sus rodillas y decirle: Padre, aquí está tu iglesia, aquí estamos nosotros, aquí estoy yo, soy tu hijo? ¿Qué pueblo como nosotros que puede ser escuchado inmediatamente por Dios sin necesidad de gritar o decir: Señor, no sé si me oigas detrás de esas nubes, sino con la certeza de que Él está en medio de nosotros? ¿Qué pueblo como nosotros? Que tiene la dicha de saber que su Dios está tan cerca, que no necesita que le hagamos una fiesta para que Él entonces diga: creo que por ahí están lanzando cohetes, creo que hay un pueblo que me está invocando. Que no necesita que hagamos fiestas para que Él se acerque a nosotros, que no necesita que le ofrezcamos algo, que Él se ofreció en la persona de su Hijo para traernos a su persona, para que nosotros pudiéramos ser el pueblo que lleva su nombre. ¿Qué pueblo hay como ustedes, mis hermanos? ¿Qué pueblo hay como nosotros? Como el pueblo de Cristo que se reúne en distintas partes del mundo, del país. ¿Qué pueblo como nosotros? Que puede ser escuchado tan inmediatamente por su Señor. Que aún en el medio del sufrimiento, el creyente puede estar con la plena certeza y con la plena convicción y puede decir con toda seguridad, como en algún momento pronunciara el apóstol Pablo: prefiero estar en la carne me gustaría estar ausente de ustedes, pero presente en Cristo, aunque me es necesario estar en la carne para servirles a todos ustedes. Un hombre que no duda de la cercanía de su Dios. Un hombre que desde la cárcel puede escribir: Pablo, esclavo de Jesucristo, en prisiones por causa de Cristo, prisionero de Jesucristo. Un hombre que sabe que en la peor condición su Dios no lo ha abandonado y su Dios está tan cerca porque se acercó en la persona de Jesucristo. ¿Qué pueblo como nosotros? Que en la más terrible situación podemos sentir la cercanía de Dios. Y aun cuando no la sintamos, sabemos que es verdad, porque su palabra nos dice que es verdad lo que Él ha hecho: acercarse a nosotros y hacernos cercanos a Él, de manera que hoy no somos más extranjeros, no más errantes, no más sin nombre, no más expatriados. Ahora somos el pueblo que invoca su nombre y el pueblo que vive en la presencia de Dios. ¿No le parece un tremendo consuelo para momentos difíciles? Y un tremendo gozo para los momentos de mucha alegría. Yo recuerdo la vez que regresábamos de Oaxaca y tuvimos el percance en la carretera, en medio de esa carretera zona. Sin ninguna señal en los celulares, yo le decía a mi esposa, a mis hijos, y lo recordamos, me decía, aún, y en la oración decíamos: aún cuando no podemos llamar a nadie para que nos ayude, Señor, sabemos que tú estás aquí y que nunca abandonas a los que te conocen, que nunca nos dejas. Hemos pasado, hermanos, situaciones difíciles, a veces de salud, a veces económicas, pero yo puedo decirle algo, y sé que todos ustedes lo saben, porque ustedes también lo han vivido, que nuestro Dios es tan cercano a nosotros, que aún en la más terrible situación, usted sabe que Él está cerca de usted para darle todo lo que realmente necesitamos en ese momento. Todos nosotros lo hemos experimentado, todos nosotros lo sabemos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor dice con esa certeza, el profeta Isaías, viendo nuestros días, hermanos,
viendo como profeta los días que nosotros habríamos de vivir, los días que nosotros estamos viviendo. El profeta Isaías vislumbrando la gloria que a nosotros nos toca vivir, porque el escritor a los hebreos dice que todos ellos vieron hacia adelante y se imaginaron, pensaron en este tiempo y se mantuvieron creyendo que esto iba a ser una realidad. Isaías, Abraham y todos esos grandes hombres desearon vivir en nuestros días. Y nosotros hemos alcanzado esos tiempos, o mejor dicho, estos tiempos nos han alcanzado a nosotros. Y el profeta Isaías, vislumbrando la gloria que al pueblo de Dios le habría de tocar vivir en este tiempo, pudo decir en una ocasión, pudo escribir al pueblo estas palabras: traeré a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traerán ofrenda en utensilios limpios, y tomaré también de entre ellos sacerdotes, dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y luego también escribe estas palabras: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano del Señor para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Isaías veía lo que algún día el pueblo de Dios habría de vivir, el momento en el que el Señor venciera el pecado del pueblo, aquel pecado que lo alejaba de su pueblo y pudiera acercarse tan libremente. El profeta Isaías lo veía y hoy nosotros lo estamos experimentando. Hoy nosotros lo vivimos. ¿Por qué a veces nuestro corazón se apoca, se achica, se amedrenta y decimos: Señor, yo no sé si soportar esto, yo no sé si saldré adelante, yo no sé, estoy solo, me siento perdido, me siento abandonado? Hermano, ¿no se ha dado cuenta que Dios ha vencido todo lo que lo apartaba de nosotros, que Dios ha destruido todo lo que lo alejaba de nosotros, para que nosotros nunca más pudiéramos experimentar lo que significa estar solo, estar abandonado, estar desesperanzado? Como Gordon Herold escribiera en un libro: Dios cargó en las espaldas de Cristo todo nuestro pecado, lo alejó de Él, lo abandonó para que ninguno de nosotros volviera a ser alejado ni abandonado del Padre. Para que ninguno de nosotros, los que creemos en Él, tuviera que sufrir la experiencia de todos aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Para que ninguno de nosotros tuviera que saber lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, para hacernos a nosotros, los que estábamos lejos, cercanos a Él. ¿Qué esperanza tenemos en Él? Cuando usted mire esa sociedad que está agonizante, piensen que así seguiría siendo su vida si el Señor no le hubiera tenido la misericordia que le tuvo. Y eso puede hacerle sentir esa gracia y darle ese mismo consuelo a aquellos, llamarlos al arrepentimiento, a la fe, y experimentar la gracia que hoy nosotros tenemos. Experimentar el consuelo, disfrutar la paz, el gozo de saber que Dios está tan cerca de nosotros, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada puede separarnos de esa relación tan íntima que tenemos con Él por medio de la fe en Jesucristo.